Una vez que hemos revisado el significado digestivo como enfermedad o síndrome global, vamos ahora sí revisando las principales causas. Pero aquí sí vamos a salirnos un poquito de la caja porque no vamos a seguir las causas que nos pone el libro. Esas son las causas americanas o europeas. Los cabellos en primer lugar ponen enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, o sea, es decir, la enfermedad inflamatoria intestinal. En nuestro medio no digo que no haya, sí hay, pero no es tan frecuente como es en los países anglosajones. Ellos tienen una prevalencia muy alta, relativamente hablando de enfermedad inflamatoria intestinal, y aquí los casos son muy puntuales y por supuesto el mensaje es jamás se maneja una enfermedad inflamatoria intestinal en atención primaria. Eso aquí al menos es manejo 100% del especialista. Tenemos que sospecharla así en todo paciente joven, sobre todo si es medio blanquito. Hay que sospechar estas enfermedades, pero no son la primera causa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Enfermedades que sean muy comunes para nuestra realidad. Pues yo sé que en el MIR van a salir 10.000 preguntas de enfermedad inflamatoria intestinal, pero de momento al menos en nuestro país eso no es tan común. Y por ejemplo, nosotros tenemos mucha colitis infecciosa, cosa que los americanos y los europeos no tienen tanto. Teóricamente, aunque ahora con la inmigración ya es otra cosa, pero teóricamente no tienen tanto. Entonces vamos a enfocarle en los motivos de consulta frecuentes para nosotros y al final, si nos da tiempo, haremos por ahí una mención a enfermedad inflamatoria intestinal y ese tipo de patologías. Pero vamos revisando lo que es relevante para nosotros primero. Entonces vamos con la causa número 1, la number 1 de sangrado digestivo bajo con inestabilidad hemodinámica. Vamos a hablar de la enfermedad diverticular. Este es un temita que ya lo habíamos revisado por ahí en la semana 3 de clase. Entonces habíamos dicho que aquí hay 3 definiciones que no tenemos que confundir porque quieren decir cositas distintas. Diverticulosis era la presencia de un pseudodivertículo o de varios pseudodivertículos en el colon. Y habíamos mencionado que estos son asintomáticos en casi el 70-80% de los casos. La mayor parte de la población, de hecho estudios epidemiológicos dicen que hasta el 80% de la población mayor a 70 años tiene diverticulosis. Solo un porcentaje relativamente pequeño de estos pacientes iban a tener complicaciones. Y las complicaciones las podríamos enfrascar dentro de 2 grupitos. Las que ya vimos justamente en la semana 3, que es la diverticulitis. Es la inflamación del divertículo que se produce con un fecalito. Se introduce en el cuello del divertículo, haciendo que proliferen las bacterias en el interior del divertículo, se inflamen la grasa pericólica, eventualmente se perforen. Recordarán ustedes de la clasificación de Hinchey modificada. Tenemos el Hinchey 1A, el 1B, que eran los más leves, el 2A, el 2B, bueno, el 3, el 4, que ya eran con los peritonitis químicas o fecales establecidas. Pero la otra complicación, más o menos el 10% de pacientes con diverticulosis presentan enfermedad diverticular, es decir, sangrado de los divertículos. Y lo que vamos a ver en esta parte en particular es la enfermedad diverticular, es decir, un divertículo que está sangrando. No está inflamado, no se vayan a confundir como pasó el semestre pasado. No es una diverticulitis la causa del sangrado, es una enfermedad diverticular. La diverticulitis no se caracteriza por sangrado, se caracteriza por dolor abdominal y fiebre. Ya, entonces no cometerán ese mismo error. Entonces la enfermedad diverticular se caracteriza por el sangrado. Y aquí epidemiológicamente también tenemos que hacer una consideración especial. En pacientes europeos autóctonos y americanos autóctonos, la enfermedad diverticular es muy común del colon izquierdo, es decir, se manifestará como rectorragia o proctorragia. Pero en poblaciones hispanas, en poblaciones asiáticas, el principal sitio del sangrado diverticular está al otro lado, a la derecha. ¿Ya? Y es más voluminoso porque aquí los divertículos son más grandes. Entonces recuerden, al menos en Hispanoamérica, los divertículos que sangran son los del lado derecho y los que se inflaman son los del lado izquierdo. Vamos a graficar un colon y vamos a poner un montón de divertículos.
como ya habíamos revisado alguna vez, los divertículos son invaginaciones de la mucosa y de su mucosa que pasan a través de la capa muscular. No son divertículos reales, el único divertículo real que tiene nuestro cuerpo es el divertículo de Mecke. Estos divertículos son pseudodivertículos porque no tienen todas las capas de la pared del intestino, solamente tienen mucosa y submucosa. ¿Y por qué se producían? Decíamos que como la musculatura del colon no es completa como en el intestino delgado, sino que se asienta en forma de tenias, en cintillas musculares, hay ciertas zonas que son particularmente frágiles, sobre todo aquellas zonas donde penetran la vasa recta, es decir, los vasitos sanguíneos que vienen de la mesentérica y se meten en la mucosa del intestino, que son justamente por aquí. Entonces esas zonas débiles que están perforadas por el vasito sanguíneo bajo ciertas condiciones especiales, como el incremento de la presión abdominal, permiten que la mucosa protruya. Entonces la mucosa lo que hace es básicamente protruir. Entonces habíamos dicho que los divertículos del lado derecho son más grandes que los divertículos del lado izquierdo. Y esa es la razón por la cual la diverticulitis derecha es rara, porque como son grandes, el fecalito entra y sale, mientras que en el lado izquierdo, como son angostos, el fecalito entra pero ya no sale y se produce la inflamación. Eso mismo explica por qué el sangrado del lado derecho es mayor al del lado izquierdo, porque el volumen o el tamaño del divertículo es mayor. Entonces, ¿cómo se produce el sangrado? Como ustedes pueden ver, la mucosa se invagina en el sitio donde que la vasa recta entra en el cuerpo. Es decir, la vasa recta va a estar expuesta a traumas y a un incremento de la presión producto de que por ahí al ladito se forma el divertículo. Entonces, eventualmente, en algún momento determinado, puede lesionarse y sangrar. Entonces, este vasito que andaba por aquí se rasga y la sangre sale. Y claro, da la vuelta al intestino y saldrá como hematoquesia, porque ya sale mezclada con las heces fecales. Normalmente, claro, consideran ustedes que a la final, aunque el divertículo sea grande, tiene un cuellito. Y si se forma un coágulo, asunto resuelto. El divertículo deja de sangrar. Por eso el 80-90% de los divertículos resuelven solo. El sangrado cesa espontáneamente por un efecto simplemente de coagulación. Y aquí la pregunta es, ¿profe, esto duele? No, es completamente indoloro porque no hay inflamación. Lo que tienen es una erosión de la vasa recta, pero no hay respuesta inflamatoria como en la diverticulitis. Por lo tanto, ¿cómo será el sangrado de la enfermedad diverticular? Abundante y indoloro. Entonces el paciente le pregunta, ¿me duele algo? No, doctor, no me duele absolutamente nada, pero fui al baño y claro, salió las heces, un chorro de sangre o unos coágulos de sangre mezclados con las heces. Pero no me duele. Pero sí estoy mareado, sí estoy pálido, tengo ansiedad, sensación de muerte inminente, boca seca, es decir, signos de shock hipovolémico, pero completamente indoloro. ¿Cómo estará el examen abdominal? Normal. No hay irritación peritoneal, no tenemos nada. Entonces no confundan diverticulitis, repito, con enfermedad diverticular, que son cosas distintas. ¿Ya? Entonces con esto ya tenemos la clínica. Paciente con sangrado digestivo, ya sea proctorragia o hematoquesia, indolora, acompañada en la mitad de los casos con inestabilidad hemodinámica. Pero el 80-90% revierten solos. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para el sangrado de origen diverticular? Pues el principal factor de riesgo sería obviamente la edad avanzada. Porque nosotros sabemos que a más años, mayor diverticulosis, y si más divertículos tiene el paciente, mayor riesgo de que eventualmente alguno de ellos pueda sangrar. Entonces el principal factor de riesgo es la edad avanzada, pero no es el único. Otros factores de riesgo importantes a considerar: el estreñimiento. La obesidad, porque la obesidad, sobre todo la obesidad abdominal, le decimos el típico lombriz con nudo, porque es flaquito pero tiene una panzota. Entonces esa obesidad es peor porque claro, toda la grasita está dentro del abdomen y eso comprime las vísceras abdominales y aumenta la presión intraluminal y claro, hace que protruyan justamente los divertículos.
Entonces, edad avanzada, estreñido, obeso. Y si con esto no era suficiente castigo, el paciente también fuma. ¿Y profe, qué tiene que ver el tabaco? Daño vascular directo por el efecto del tabaco. Y además de esto, el paciente le duele la espalda porque como está gordito, ¿sí? Y aparte ya tiene sus añitos, seguramente tiene hernias de disco, lo que sea, y encima usa AINES. O como tiene obesidad, seguramente tendrá síndrome metabólico, tendrá hipertensión, y la hipertensión le habrá generado un crecimiento de las cavidades izquierdas del corazón, ocasionando una fibrilación auricular más la necesidad de anticoagulación. Probablemente el paciente también estará anticoagulado o utilizará aspirina por un síndrome coronario. Entonces el típico paciente, aunque está mal estereotipar, pero es el típico paciente para un sangrado diverticular. Adulto mayor, gordito, fumador, que toma anticoagulantes, aspirina o antiagregantes y que llega a la emergencia con un sangrado indoloro pero muy abundante. Epidemiológicamente el paciente te grita: tengo una enfermedad diverticular. Pero considerando los factores de riesgo como el tabaco, la edad, no se olviden de que por ahí estaría mal asumir que es una enfermedad diverticular sin haber descartado un cáncer de corazón. Entonces ahora sí, con esto en mente, la clínica clara, ¿cómo vamos a abordar a un paciente con una enfermedad diverticular? Vamos a abordarlo de la misma manera que abordábamos el sangrado digestivo. Resucito, estratifico y diagnóstico. Exactamente lo mismo, paciente con histerectomía hemodinámica, ya saben ustedes, si no responden las medidas iniciales y el índice de shock es mayor a 1, no hago colonos, hago angiotac y trato de embolizar este vasito que está sangrando. Pero, por suerte, el 80-90% forman aquí un coagulito, entonces el paciente deja de sangrar y se estabiliza, y si le pasamos uno o dos paquetitos de este estable, entonces entra a colonoscopia. El diagnóstico en este caso es por imagen, colonoscopia. Sí, el diagnóstico es el gol estándar de la colonoscopia. Entonces aquí hay una diferencia con diverticulitis. ¿Se acuerdan ustedes que cuando decíamos nuestro paciente tiene diverticulitis está contraindicada la colonoscopia? Sí, por el riesgo de perforación. Pero aquí no está contraindicada la colonoscopia, de hecho es el gol estándar para el tratamiento y el diagnóstico de la enfermedad diverticular. Entonces la colonoscopia, que ya saben ustedes, la vamos a hacer entre las 24 y las 96 horas de hospitalización, después de una preparación intestinal previa, utilizando polietilenglicol, o pueden utilizar sales de magnesio, que se llama Isinova. Son unos 2 frasquitos que saben horroroso y huelen horroroso, que el paciente se toma a lo largo de toda la noche, hasta que no haya nada de sólidos en las heces fecales. Pero a pesar de eso, muchas veces en la colonoscopia se ven los divertículos, pero no se ve el sitio del sangrado, ¿sí? Porque queda coagulado, o sea, muchas veces queda coagulado, y salvo que tú tengas mucha suerte y entre tanto divertículo que tiene el paciente justo encuentres el que está sangrando. Pero si es que por suerte encontraste el sitio del sangrado y a lo mejor todavía sigue sangrando, la resolución es muy parecida a las varices esofágicas que habíamos visto en la semana previa. Es decir, les vas a colocar un método simple, como por ejemplo inyectarles adrenalina perdicionales, y un método mecánico, como colocar un clip. No puedes cerrar todos los divertículos, porque los divertículos son muy numerosos y son muy abundantes. Entonces te centras en resolver los de alto riesgo o los que efectivamente estén sangrando. Entonces el tratamiento es con doble técnica endoscópica. Es decir, adrenalina perilesional si es que es sangrado, más la colocación de clips o la ligadura. Y aquí viene la parte más importante, donde el médico de atención primaria juega un rol clave: prevenir nuevos episodios de sangrado. Yo ya sé que mi paciente sangró porque tiene divertículos, pero como los divertículos son súper numerosos, no puedo eliminar los divertículos. Entonces, como yo tengo esa bomba de tiempo ahí en el colon, lo que me interesa es evitar el gatillo, el desencadenante del sangrado. Entonces, ¿cuáles son los cambios que yo tengo que hacer en mi paciente? Primero, valorar muy bien la necesidad de antiagregación.
¿Y por qué les digo esto? Porque van a ver ustedes que en la práctica cotidiana es muy frecuente que muchos pacientes estén antiagregados sin la necesidad de estar. Porque muchas veces, porque vieron en TikTok, porque vieron en Facebook, o porque le preguntaron a algún médico, los pacientes se toman aspirina para prevención primaria. Para que no te infartes, tómate aspirina. Si mi vecino me dijo que eso era bueno, pues como estoy gordito, para que no me infarte, que me tome una aspirina. Y realmente las indicaciones de prevención primaria con aspirina son muy puntuales. ¿Sí? Solamente los diabéticos de alto riesgo deberían tener antiagregación con aspirina para prevención primaria. Para el resto de pacientes la aspirina es para prevención secundaria. ¿Ya? Entonces la primera cosa que tienes que hacer es averiguar si el paciente está tomando aspirina, porque realmente el cardiólogo, el clínico, el médico que sepa lo que está haciendo le indicó muy bien, o porque vio en TikTok o le preguntó al doctorcito de la farmacia y le dijo, toma esa aspirina para que no se infarte. Eso es muy bueno. Entonces primero valoro la pertinencia de la antiagregación. Claro, si el paciente se infartó, por supuesto que tiene que estar antiagregado, pero si está tomándose por si acaso, pues a lo mejor no le. Entonces, la primera pregunta que me hago es, ¿está bien antiagregado? Si la respuesta es no está antiagregado, chao aspirina. Porque el riesgo de sangrado es mayor. ¿Sí? Recuerden que ese estudio que hicieron ya hace como 20 años, hace full tiempo, que el NNT de la aspirina era de 13, si necesitabas tratar 13 pacientes en prevención primaria para prevenir un evento, pero la tasa de efectos adversos era todavía mucho más alta, era 1 en 8. Entonces, chao aspirina, si es que no hay una indicación clara, porque a la próxima, pues a lo mejor no la cuenta el paciente con sangrado de este. Segundo, tengo que evitar a toda costa el estreñimiento. Y para esto, claro, vamos a utilizar diferentes estrategias. Primero, que el paciente tome por lo menos 2 litros de agua al día. Tenemos que insistirle en que tiene que comer entre 20 y 25 gramos de fibra diariamente. Cuando el paciente pregunta, ¿y dónde consigo la fibra? Pues en los vegetales, en las frutas, en las hortalizas. Que no tome jugos, en lugar de tomar el jugo, que se coma la fruta. En lugar de que haga jugo de 4 naranjas, preferible que se coman las 4 naranjas en lugar de hacerlas jugo, porque eso le está aportando fibra para la digestión. Y que tenga la bondad de hacer ejercicio. Que camine, que se mueva, porque eso favorece la motilidad intestinal, la integración intestinal y favorece que el paciente pueda defecar sin tanta dificultad. Si es que fuma, que ya ha fumado 30 años y no le ha pasado nada, pues de todas formas que deje el tabaco. Cesación tabáquica. Y para el estreñimiento, incluso cuando es muy severo, podemos utilizar fármacos. Si el paciente tiene dificultades para consumir fibra en la dieta, porque no le gusta, porque no come ensalada, porque toda su vida ha comido carne y a estas alturas no va a empezar a comer ensaladas, pues a lo mejor nos convendría darle un suplemento de fibra. Por ejemplo, semillas de psyllium o de planta gobata. Psyllium o planta gobata. Si van a darle fibra al paciente, no le den salvado de trigo, no le den estas fibras muy raras, denle psyllium o planta gobata. ¿Sí? Estas son las que mejor evidencia han mostrado y las que menos síntomas presentan en el paciente, las que hacen que se distienda menos, las que se toleran mejor. Entonces el paciente va a utilizar un suplemento de fibra, ya sea 1 o 2 cucharadas diarias, incluso por toda la vida que se hace. Si es que el paciente tiene ya episodios severos, vamos a utilizar agentes osmóticos como el polietilenglicol, por ejemplo. Entonces vamos a utilizar 8.5 o 17 gramos todos los días. Y los agentes que favorecen la motilidad, como el picosulfato de sodio y el bisacodilo, que es el Omolax o el Dulcolax, que ustedes deben haber escuchado, pues los utilizamos solamente en momentos muy puntuales, porque el uso crónico de estos fármacos va a generar dependencia. ¿Qué significa? Cuando el paciente no tome su Dulcolax, no vale. Así es.
Entonces los agentes que favorecen la motilidad solamente quedan reservados para momentos puntuales. Entonces el pico sulfato y el disacoto. Entonces nuestra parte fundamental, nuestro trabajo fundamental es esto, es evitar que el paciente que ya tiene diverticulosis y que ya tuvo un sangrado diverticular vuelva a tener un sangrado diverticular. Sobre todo porque nos interesa mucho, porque como dijimos antes, el sangrado diverticular suele causar, en la mitad de los casos al menos, inestabilidad hemorrágica. ¿Ya? De enfermedad diverticular, dudas, preguntas, inquietudes. El mensaje es, se resuelven solos en 8 o 9 de cada 10 casos. Entonces, tranquilidad, respiramos, sí, sangró un montón, está inestable hemodinámicamente, estabilizo y como resuelve solo, pues el paciente probablemente responda muy bien a las maniobras de resucitación y no necesite el angiotac y la embolización. Si no es el caso, pues nos tocará hacer un angiotac y embolizar la arteria que está sangrando, y si no es posible, hemicolectomía de pecho. Y hacemos una unión ilio-transverso. Pero bueno, ese será un caso muy puntual. Yo hasta el momento he visto solamente un paciente que haya requerido este tipo de intervenciones. No es lo más fuerte. Listo. ¿Cuál era el otro? ¿Sirium y? Planta gobata. Planta gobata. Planta. ¿Cuál? En punto 3 que dice. ¿Dónde? Allí. Aquí. Sensación de Sensación de tabaco. Que deje de fumar. Ya. Gracias. Avancemos. Vamos a ver otra patología que es frecuente, pero por suerte no es tan grave. Es decir, la vamos a resumir un poquito para no complicar mucho. Entonces ya acabamos de ver la principal causa de sangrado digestivo en el adulto mayor, es decir, de 5 años o más. Ahorita vamos a ver la principal causa de sangrado digestivo bajo en el adulto joven, en el que tiene menos de 40 años o menos de 50 años, que son las hemorroides o la enfermedad hemorroide, o mejor dicho, la patología anorrectal. No vamos a ver todas, porque de aquí la siguiente semana ya nos toca hablar de enfermedades de transmisión sexual. Y en eso veremos las proctitis que son causadas por clamidia o que son causadas por ETS, entonces vamos a dedicar su capítulo aparte. Pero recuerden que estas enfermedades también pueden manifestarse como sangrado digestivo bajo y son frecuentes en población joven. No es excluyente, porque no sabemos si el señor de 80 años todavía tenga ciertas prácticas, no podemos discriminarlo, pero son pacientes generalmente jóvenes los que suelen tener estas patologías. Ya, entonces vamos a hablar ahorita de las hemorroides. Las hemorroides son una causa muy frecuente de sangrado digestivo en pacientes jóvenes, sobre todo pacientes con factores de riesgo, como por ejemplo sedestación prolongada, dietas pobres en fibras. Y las hemorroides no es que sean varices como tal, porque realmente no son varices, sino las hemorroides se producen por el engranamiento del paquete vascular anorrectal. Recordemos todos que anatómicamente tenemos 3 cojinetes o 3 paquetes vasculonerviosos a nivel de la mucosa anal, que si lo ponemos al ano como si fuera un reloj, veríamos que el uno está localizado hacia la hora 3, el otro está localizado hacia la hora 7 y el otro está localizado hacia la hora 11. Entonces es la localización habitual de los 3 paquetes vasculonerviosos que tiene a nivel hemorroidal. Entonces las hemorroides no son varices del canal anal, se producen por el crecimiento de este paquete vasculonervioso. Pero profe, son venas, no son venas. De hecho, estos cojinetes están constituidos por una combinación de capilares arteriales y una combinación de capilares venosos. Entonces la sangre de sangrado hemorroidal no necesariamente es venosa, es decir, no es de ese color oscuro como la sangre venosa, sino puede ser un sangrado rojo rutilante como sangre arterial.
Entonces, tal vez a veces para simplificar la cosa le decimos al paciente, son como varices, porque el paciente entiende que son las varices, pero que están en el canal anal. Pero nosotros por fisiopatología sabemos que no son varices y de hecho forman parte de la anatomía normal del canal anal y se localizan en la hora 3, 7, 11 y cuando estos se hinchan, crecen, se dilatan, ahí aparece la enfermedad hemorroidal. Los hemorroides no es una patología, la enfermedad hemorroidal, esa es la patología. Pero vamos a entender una cosa, ¿sí? Y para esto vamos a hacer un dibujito. Recordarán ustedes que por anatomía, en el conducto anal, en el canal anal, tenemos una línea que se llama la línea dentada. Y esta línea corresponde con el sitio anatómico donde hay la transición del epitelio. Es decir, cambia el epitelio del intestino y se transforma en un epitelio cutáneo. Pero esta línea dentada divide al canal anal en dos partes. Todo lo que esté por encima de la línea dentada tiene inervación autonómica, es decir, tiene inervación del sistema nervioso que nosotros no controlamos, mientras que la porción externa, lo que está de la línea dentada para abajo, tiene inervación sensitiva somática. ¿Qué hace esta inervación sensitiva? Que esta sección del canal anal sea extremadamente sensible y dolorosa cuando hay complicaciones con los paquetes hemorroidales y por contrapartida esta zona interna sea completamente indolora. Entonces, aquí el primer mensaje clave con la clínica del paciente es: no todas las hemorroides van a generar dolor en el paciente. De hecho, la gran mayoría de hemorroides que sangran son completamente indoloras, porque las que sangran suelen ser las internas y las que se trombosan suelen ser las externas, que son las que duelen. Entonces ahí el motivo de consulta del paciente es muy distinto. Si el paciente tiene aquí un hemorroide, este hemorroide es muy sensible porque está en la zona ya que está por debajo de la línea dentada, es decir, tiene una gran inervación por el pudendo, es muy sensible. Rara vez suelen sangrar salvo que haya traumas, ¿sí? Pero lo que suele pasar es que se trombosa, es decir, se coagula. Es decir, ese paquete que está ahí se coagula y eso es extremadamente doloroso. Y tiene que decir que el paciente no va a consultar por sangrado, va a consultar por un dolor anal terrible que no le deja ni sentarse, pero no hay sangrado. En cambio, las hemorroides que están hacia acá arriba, como tienen inervación autonómica, no tienen prácticamente sensibilidad y no duelen, pero cuando se rompen, sangran. Y ese sangrado, como ya dijimos antes, es una mezcla entre arterial y venoso, por lo tanto es un sangrado rojo rutinario. ¿Qué es lo habitual en la práctica clínica? ¿Qué es lo que observamos con los pacientes con hemorroides? Que primero defecan relativamente normal y de ahí viene el sangrado. Y entendamos un poquito de la fisiopatología de eso. Estaba el hemorroide íntegro, ¿sí? El paciente presenta una defecación, al rato que las heces salen, lastiman los hemorroides, las heces salen normales y después de la salida de las heces sale un chorrito de sangre. Que tampoco es que sangra una barbaridad del paciente y es un sangrado muy monstruoso, pero claro, es muy llamativo porque claro, cuando el paciente se limpia, el papel higiénico sale completamente manchado de sangre y cuando revira a ver hacia abajo ve que toda la taza del baño está completamente roja, llena. Las pacientes mujeres incluso saben decir: no estoy segura si es que será el periodo o si serán las hemorroides, ¿sí? Porque como tampoco duelen, claro, olieron la sangre, se pusieron ahí un tampón, una toalla y cuando fueron al baño volvieron a sangrar y dicen: qué raro, no ha sido. Entonces es un sangrado hemorroidal. ¿Por qué no duelen? Recuerda, las externas no sangran, pero son muy dolorosas, y las internas no duelen, pero son bien sangronas. Y el sangrado es de tipo protorrágico, es decir, salen las heces y la sangre sale después, o incluso el paciente puede tener sangrado sin la necesidad de ir al baño rápido. ¿Ya? Entonces se ve de ahí. Las externas sangran solo cuando hay trauma, no sangran en condiciones normales. Entonces, con esto en mente, vamos a ver la clasificación de las hemorroides. Sobre todo la clasificación de las hemorroides internas. En la clasificación de las hemorroides tengo 4 grandes grupos. Las del grupo 1, las de clase 1, son aquellas hemorroides que son visibles
pero no prolapsan. O sea, son visibles, quiero decir, pero con una anoscopía. No es que si tú le ves al paciente la tensión anal va a tener las hemorroides, pero acuérdate que son internas. Si tú le haces una anoscopía, las vas a ver. Están allí, no prolapsan. El paciente nunca te ha contado que siente un bultito en la región anal, simplemente sangrado. Las de tipo 2 son aquellas que prolapsan con la defecación, pero regresan espontáneamente. ¿Sí? Entonces el paciente, ¿qué te cuenta? Dice, "Doc, cuando voy al baño, sí, ya siento que va saliendo las heces fecales, pero también siento como que me sale un bulto. Es como que una bolita me está saliendo del ano y después se regresa, ¿sí? Solito. Entonces es una hemorroide grado 2 que literalmente salió, fue estirada y después regresó a su origen, pero regresa espontáneamente. Las de tipo 3 o las de grado 3 son aquellas que prolapsan, pero requieren reducción manual. ¿Sí? Entonces, el paciente que te dice que, doctor, cuando voy al baño, ya defeco, me sale como una carnecita, como una bolita. A veces sangra, cuando me limpio sangra, pero me la tengo que introducir con el dedito porque se queda afuera. Entonces, una reducción manual. Como les digo, no es dolorosa porque, claro, es una hemorroide interna sin inervación sensitiva, pero claro, el paciente le llama muchísimo la atención y dice, "Doc, cuando voy al baño me sale una bolita y me la tengo que reintroducir con mi dedo". Y las peorcitas de este grupo son las del grupo 4, las cuales prolapsan y se vuelven irreductibles, se quedan afuera. Si tú le ves al paciente, incluso sin hacerle una anoscopía y haces una inspección visual del canal anal, vas a ver ahí la hemorroide prolapsada. Hay una cosa que me estaba olvidando bien importantísima, y de hecho está dentro de la escala de Oakland. Todo paciente con sangrado digestivo bajo hay que hacerle tacto rectal. Todos, absolutamente todos. No se olviden, es la parte fundamental del examen físico, así como auscultarle los pulmoncitos, es clave que hagamos un tacto rectal. Y de hecho eso nos cuenta mucha información. Si ustedes revisaron, espero que sí, porque seguro les dio curiosidad, revisaron qué nomás contiene la escala de Oakland, verán que hay un apartado en el que nos hace referencia a la prueba del guante. Es decir, yo introduzco mi dedo con guante, evidentemente, ¿sí? Y a lo que saco el dedo, reviso cómo está. Si es que está con rojo rutilante, quiere decir que es un sangrado activo y que el paciente todavía sigue sangrando, o si salen coágulos o manchado con una sustancia rumbrosa, negruzca, quiere decir que es un sangrado pasado. Pero tengo que hacer el tacto rectal. Entonces, en este caso, si mi paciente tiene hemorroides, de ley tengo que hacer el tacto rectal y yo voy a sentir las hemorroides del paciente. Y lo que te recomiendo, la evidencia, es que hagas un tacto y hagas un giro de 360, con el objetivo de poder palpar todos los paquetes hemorroides. Entonces, profe, ¿cómo procedemos con esto? Pues lo más importante, una vez que yo haya diagnosticado, las trato de clasificar. Si es que yo tengo un paciente con hemorroides tipo 1 o tipo 2, son factibles de que yo les haga tratamiento ambulatorio sin necesidad de hacerle colonoscopia al paciente, nada. Entonces estas se tratan en atención primaria. Y las de clase 3 y clase 4 se recomienda derivarlas al coloproctor, porque probablemente requieran algún tipo de procedimiento, ya sea una esclerosis o ya sea una ligadura de varices, de hemorroides, para asegurarnos de que el paquete que está crecido vuelva a su tamaño. Pero las que podemos tratar nosotros son las de tipo 1, tipo 2 y eventualmente las de tipo 3. Pero las de clase 4, esas se quedan 100% para la referencia al coloproctor. Profe, ¿qué hago con las hemorroides externas? El problema de las hemorroides externas es que son soberbamente dolorosas, entonces también son de derivación al coloproctor. Porque hay que hacerles un procedimiento para esclerosar el coágulo que está en el interior del paquete hemorroidal y conseguir que mejore el dolor del paciente. Entonces, estas que yo puedo manejar en atención primaria, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues primerito, corregir los factores desencadenantes de las hemorroides. ¿Cuáles son estos? El principal, el estreñimiento.
Entonces, no es que el paciente tiene hemorroides así porque sí, generalmente las hemorroides se producen a causa del estreñimiento. El paciente tiene que pujar mucho para ir al baño y el problema de esto es que cuando el paciente puja, el bolo fecal pasa duro, rasposo y lastima el paquete hemorroide. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el estreñimiento es la principal causa de las hemorroides y por lo tanto nuestro principal objetivo terapéutico. Vamos a mandarle tratamiento con lo que ustedes ya saben: planta ovata, semillas de psyllium, a que tome líquidos, a que coma bastante fibra, estirarte bien, a que camine. Y aquí una cosa súper importante que tenemos que recalcarle al paciente, y si viene con su esposa más todavía, no se tiene que quedar sentado más allá de 3 o 5 minutos en el inodoro. Nada de estar viendo TikToks en el baño. ¿Ya? Sí, porque es típico, ya van a ver ustedes cuando llega el esposo con su esposa: doctor, entra al baño y una hora está ahí metido en el baño chateando con la moza. El pobre hombre no estaba chateando con la moza, estaba viendo TikToks, pero estaba una hora sentado en el inodoro. Mandándole TikToks a la moza. Claro, o mandándole TikToks a la moza también. Puede ser, uno nunca sabe. Pero claro, el paciente estaba una hora sentado en el inodoro y esa hora generó que incremente la presión en el paquete hemorroidal con el crecimiento y el prolapso de las hemorroides. Sí. Entonces, en todo caso, dice al paciente: límpiate, y aunque sea te quedas ahí sentado en el filito así de la ducha mandando TikToks, pero no en la taza de leche. ¿Ya? Entonces, es una cosa muy importante. Y segundo, que evite la fricción, es decir, que no utilice ese papel higiénico barato, rasposo, como plástico, sino que de preferencia se lave. ¿Sí? Que utilice una ducha, así como el baño de los japoneses, que le lanza un chorrito. Pero, claro, si no tenemos ese chorrito, pero por lo menos puede utilizar un papel húmedo, o preferible que vaya a la ducha después de la deposición. Profe, ¿y los baños de asiento sirven? Sí. Entonces, para esto en particular y para la fisura anal, vamos a recetarle al paciente que haga baños de asiento. Es decir, que coloque una tinaja con agua temperada, con agua calientita, y se ponga en cuclillas dentro de la tina con agüita caliente. Entonces, vamos a combatir el estreñimiento, vamos a hacer baños de asiento. Vamos a recetarle la dona, el cojín en dona, ¿sí? Ese tiene el agujerito en el centro. Parece una tontera, pero tiene mucho sentido, porque al utilizar este cojín, la presión recae sobre estas zonas, ¿sí? Sobre la zona de los glúteos, donde están los huesos, y disminuimos la presión que se localiza a nivel de la región anal, haciendo que el paquete que estaba dilatado pues no tenga que soportar esa presión. Nos ayuda un montón, sobre todo si el trabajo del paciente implica estar mucho tiempo sentado. Sí, es médico, por ejemplo, que trabaja en consultorio, es taxista, es abogado, es cualquier profesión que implique que el paciente tiene que estar 6, 8, 10, 12 horas sentado, pues se podría beneficiar mucho del uso del cojín. Entonces, no es de locos que los taxistas utilizan el cojín de la dona, sino seguramente ya les pasó. Entonces, ya no quieren que les vuelva a pasar. Luego otra pregunta: en el caso de los baños de asiento, lo que por ejemplo saben decir los pacientes de hacerse los baños de asiento con, no sé, cosas medicinales como plantas y así. Déjenle al paciente que sea feliz. Si es que él dice que la agüita de manzanilla le cura las hemorranas, que se haga baños de asiento con agua de manzanilla. Lo importante es que sea el agua caliente. ¿Sí? Si le quiere echar agüita quematica, que le quiere echar manzanilla, que le quiere echar ajo, pomelo, no sé qué cosas que le saben echar, que sea feliz, que le eche lo que tenga que echarle, pero que haga los baños de asiento. Si no hay evidencia para decir funciona o no funciona, dejémosle que sea feliz y haga su baño de florecimiento. ¿Ya? Estreñimiento, baños de asiento, el cojinete de dona, que no quede mucho tiempo sentado en el inodoro. Y respecto al tratamiento, podemos utilizar tratamiento sintomático. Si bien es cierto, estas no son dolorosas como las fisuras anales, sí se podrían beneficiar del uso de corticoides tópicos para desinflamar el paquete hemorroidal que está inflamado. Entonces podríamos usar, dice la guía, utiliza hidrocortisona en supositorio, en crema anal. Aquí no tenemos, hasta yo donde conozco, pero sí tenemos otros como por ejemplo el policresuleno, con anestésicos tópicos como la lidocaína o la 5-caína. Entonces aquí podemos utilizar todas las cremas antihemorroidales.
Combinaciones en el mercado hay un montón, pero lo que tienen básicamente es un corticoide con un anestésico tópico. Lidocaína con betametasona, lidocaína con hidrocortisona, 5-caína con polipresoleno. Tienen un montón de combinaciones, pero sirven las cremas y sirven los supositorios. Pero recuerden un detallito: la cremita no se la aplica acá afuera, tienen que aplicársela aquí adentro. Entonces las cremitas suelen traer un aplicador que es así, igualito a esos que utilizan para las cremas vaginales, por ejemplo, más delgadito, que lo llenas y lo mandas para. Entonces el paciente tiene que utilizar eso para disminuir la inflamación del canal anal. Y en las últimas guías, en las del 2024, ya están los flavonoides también como parte del tratamiento coadyuvante. Entonces, ¿qué hacen los flavonoides? Aumentan el tono vascular. Le dan mayor resistencia al paquete vasculo-nervioso del paquete hemorroidal y por lo tanto lo vuelven menos susceptible a lacerarse después de la defecación. Entonces, dentro de los flavonoides tenemos, por ejemplo, la diosmina y la hesperidina. O las combinaciones fijas, porque suelen venir ya diosmina con hesperidina. Eso se llama, por ejemplo, Bedipal, se llama Daflon, Varidiol, que son los nombres comunes. El Benarex también tiene algo parecido a la diosmina. Entonces, se utilizan para las varices de las piernas, pero también tienen evidencia en el tratamiento sintomático de la enfermedad hemorroidal. Pues alivia el sangrado, disminuye la inflamación, disminuye el riesgo de recidiva de sangrado, junto con las medidas higiénicas dietéticas van a facilitar que el paciente ya no tenga más sangrado. Pero aquí un mensaje clave, chicos, y eso lo tienen que anotar. Si bien es cierto, todo sangrado en un paciente joven nos debe hacer pensar en patología ano rectal, si yo identifico factores de riesgo en este paciente, no me puedo quedar tranquilo diciendo al paciente, esto es una enfermedad hemorroidal, no pasa nada. Si yo identifico que mi paciente tiene dolor, ha perdido de peso, ha cambiado sus hábitos defecatorios, tiene antecedentes de cáncer de colon, aunque parezca obvio que podría ser una enfermedad hemorroidal, pues a lo mejor tengo que hacerle una colonoscopia. Y mucho más si es que tiene anemia ferropénica. Pues el paciente tiene anemia ferropénica, automáticamente eso es un red flag. Sí, y verán que hacen pregunta de esas. Si es que no le hacen colonoscopia a este paciente, literalmente están haciendo una mala práctica. O sea, todo paciente que tenga hemorroides y anemia ferropénica. O sea, tenga hemorroides, anemia ferropénica u otro factor de riesgo como pérdida de peso, antecedentes de cáncer de colon. Tienes que pensar en cáncer, así sea joven. Sobre todo si tiene antecedentes. Acuérdense que la enfermedad de Lynch, síndrome de Lynch, es una enfermedad que por genética hace que aparezcan múltiples pólipos en la mucosa del colon y que estos pólipos se transformen en cáncer a edades muy tempranas. 30 años ya puedes tener cáncer de colon, 35 años ya puedes tener cáncer de colon. Entonces, aunque el instinto te diga esto deben ser hemorroides, siempre si tú identificas un factor de riesgo, pídele una colonoscopia al paciente. Y sobre todo si te ves que el paciente tiene hemorroides y una anemia ferropénica. Normalmente el sangrado hemorroidal no suele ser importante, es un sangrado escaso. Entonces, mal haría yo en decir la anemia ferropénica es por culpa del sangrado hemorroidal, probablemente sea otra cosa. ¿Ya? ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No. Listo. Ahora sí les dejo para que conversen entre paz.